Hola nuevamente en el curso de ventas con PNL. Como sabéis, estamos en las fases de la venta. Hoy toca la primera parte de la entrevista. Es decir, vamos a llegar a lo que sería la culminación de los intereses del vendedor. Conseguir la entrevista es el no va más para el vendedor. Normalmente es muy complicado conseguir una entrevista con el cliente. No es nada sencillo. Es decir, ¿qué va a generar que el cliente tenga ganas de vernos? O que el cliente tenga ganas de recibirnos y perder su tiempo. Hoy en día, os habéis dado cuenta, todo el mundo va muy ocupado. Nadie tiene tiempo de nada. Sin embargo, el cliente nos ha ofrecido un cuarto de hora o media hora de su tiempo para que vayamos a verle. Como diríamos, es nuestro momento. Es el tiempo que tenemos para conseguir que nos compre algo. La realidad es que cuando el cliente nos ofrece la entrevista, cuando nos dice, sí, ven a verme tal día, tal hora, es por algo. O sea, igual no es consciente de que tiene necesidades implícitas. Igual no es consciente de que tiene explícitas. Pero por algo nos recibe. Eso no tiene ninguna duda. Entonces, el vendedor tiene que poner su mejor estado de recursos, lo mejor de él, en la entrevista. Pero hay muchas y variadas razones por las que después de conseguir la entrevista no se consigue la venta, no se consigue ni una segunda entrevista. Entonces yo ahora voy a explicaros, yo tengo hecho un cuadro en el que es de 3 columnas que dice qué debe de hacer el vendedor, qué es lo que hace habitualmente y qué es lo que deja de hacer. Voy a repasarlas despacio. ¿Qué es lo que debe de hacer el vendedor? Pues el vendedor tiene que adecuar su imagen personal y de la situación al cliente. ¿Qué es lo que hace habitualmente el vendedor? Solo se preocupa de su imagen personal, se olvida de la situación. Por lo tanto, al olvidarse de la situación, ¿qué deja de hacer el vendedor? Pues deja de implicar a primera vista al cliente. Es decir, el vendedor necesita, según le recibe el cliente, necesita implicarle. Al haber una implicación, el cliente va a querer más. Pero si el vendedor nada más se está preocupando de su propia imagen, se olvida de la situación que se vive, se olvida del entorno, deja de implicar al cliente. El vendedor debería de adoptar el lenguaje y expresiones del cliente. ¿Qué es lo que hace? Pues juzga. Le parece mal el lenguaje del cliente o sus expresiones. Opina que no debe de ponerse a su altura. Entonces, ¿qué está dejando de hacer? Causar su mejor impresión al cliente. Es decir, eso es temporal, es momentáneo. Adaptarme al cliente adoptando su lenguaje, sus expresiones, es momentáneo, no es para toda la vida. Pierdo el tiempo, además cuando me pongo a juzgar el lenguaje del cliente, sus expresiones, y no quiero ponerme a su altura, estoy olvidándome del objetivo principal de la entrevista, que es vivir el presente íntegramente con el cliente. Por supuesto, no el vendedor, ese vendedor no causa la mejor impresión a su cliente. ¿Qué debe de hacer el vendedor? Pues debe de prestar mucha atención al interlocutor que le recibe. ¿Qué hace habitualmente? Pues quiere que sea el cliente el que le preste atención a él, olvidándose del propio cliente. Por lo tanto, ¿qué deja de hacer el vendedor? Lo más importante, averiguar las necesidades que tiene el cliente, que las averiguará si le deja hablar y le presta atención. ¿Qué debería de hacer el vendedor? Pues dejar de hablar al interlocutor y responder a lo que él le pregunte. Hay que ser humilde. No tiene que demostrarle al cliente que él está por encima de todo. ¿Qué es lo que hace? Exposiciones exhaustivas sobre la excelencia de los productos, sobre su propia empresa y sobre él, sobre lo que le beneficiará al cliente comprando con ellos. Consigue que el cliente desconecte de la conversación y la entrevista entra en un coma vegetativo profundo.
¿Qué se ha olvidado de hacer? Escuchar la problemática del cliente y analizar cómo podría beneficiarle con sus productos. Fijaros, de decirle al cliente, o sea, usted me comenta que están teniendo problemas con la entrega de la madera. Sí, no sé por qué últimamente. Es que ustedes no tienen problema con los transportistas. No, nosotros no. ¿Realmente a usted le gustaría probar cómo hacemos el servicio para que vea si le merece la pena o no trabajar con nosotros? Hombre, pues no estaría mal probarlo. Pues nosotros no estamos teniendo ningún problema de entrega ni de transporte. El cliente me explica una cosa, yo le escucho y entonces le explico cómo mi producto, en este caso el transporte, le puede beneficiar. El vendedor debe de preguntar por los procesos productivos de la empresa. ¿Qué hace? Habla de temas dispersos que no tienen nada que ver con la empresa del cliente. ¿Qué deja de hacer? Entender al cliente. Mira, si yo le dijera al cliente, ¿cómo fabrican ustedes el producto que fabrican? Claro, estoy haciéndole la pregunta de lo que al cliente más le gusta hablar, de su trabajo y de la maravilla de cómo lo hace él. Cuando me lo explica, le digo, oye, esto debe de ser complicado de vender en el mercado, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes su proceso de venta? Me explica cómo él ha generado el proceso de venta de su empresa. Y me está diciendo cómo yo debo de hacer el proceso de venta en su empresa. Pero claro, yo estaba preocupado por otras cosas. ¿Qué debería hacer el vendedor? Transmitir optimismo y positividad al cliente. ¿Qué es lo que hace? Hablar de temas negativos, de desastres, de política, de fútbol, de cosas que a lo mejor está ofendiendo al cliente. ¿Qué le pone al cliente en una posición receptiva negativa? ¿Qué debería hacer el vendedor? Yo creo, mi opinión, no debe de ofrecer nunca los productos salvo que el cliente se los pida. Y aún y así se tiene que resistir. ¿Qué es lo que hace el vendedor habitualmente? Venga, catálogos, precios, ofrecer todo el abanico de productos, comentarle ofertas puntuales, promociones específicas. ¿Qué consigue dejar de hacer? Deja de despertar el interés del cliente por nuestro producto. Nunca se debe hablar de precios en la entrevista, salvo que el cliente lo pida explícitamente. ¿Por qué? Primero porque le mareamos y segundo porque es que yo creo que no es procedente hablar de precios. Se explica un rosario de tarifas, de mejoras, de ofertas, le volvemos loco al cliente, le hacemos desconectar de nosotros. Estamos dejando de implicar al cliente con la empresa y estamos dejando de interesarle para que nos compre. ¿Qué debería hacer el vendedor? Responder a todas las preguntas con otra pregunta. Siempre ha de dominar la entrevista. ¿Qué es lo que hace el vendedor? Afirmaciones continuas. Cortar continuamente las frases. Dar la razón por sistema al cliente. ¿Qué ha dejado de hacer el vendedor? Tener siempre el dominio de la entrevista. Os estoy diciendo esto y me estoy enfadando, como si fuera verdad. Ay, perdonadme. ¿Qué debería hacer el vendedor? Generar siempre una segunda entrevista en la que poder cerrar un buen contrato. ¿Por qué una segunda entrevista? Porque en una primera entrevista no es bueno cerrar un contrato. Es muy impulsivo. Una segunda entrevista sería fantástica. ¿Qué intenta hacer el vendedor? Cerrar en el momento. ¿Qué consigue? Que ese cliente no nos compre. No le deja tiempo de maduración. Y en la venta el tiempo de maduración es importantísimo. ¿Qué debería hacer el vendedor? Intentar vender tal y como le interesa al cliente, no como me interesa a mí. Entendiéndole al cliente, no presionándole. ¿Qué es lo que hace? Pues le intenta vender tal como compraría el propio vendedor, no entiende al cliente, no lo escucha, solo quiere vender. ¿Qué deja de hacer?
cerrar el contrato y la venta. Al cliente no le interesa esto. Voy a hacer el último y con esto ya creo que vamos a acabar este capítulo y mañana seguiremos con otro cuadro que tengo, que también es de qué debe de hacer el vendedor, pero que lo compara con la cualidad o las cualidades que ha de utilizar en el esfuerzo de ese tipo de entrevista. Vamos a hacer el último de hoy. ¿Qué debe hacer el vendedor? Generar la necesidad de compra del cliente. ¿Qué hace habitualmente? Forzar la venta. ¿Qué deja de hacer? La venta. Es sencillísimo. De verdad que ese cuadro, que tiene bastantes puntos, lo hice a consecuencia de la experiencia de varios años de ventas. Temas absolutamente repetitivos, que el vendedor luego en la empresa lo vende de otra manera diferente. No tenía ningún interés, ni me miraba la cara, solo estaba preocupado por sus cosas personales. No, todo eso es mentira. Porque luego va el jefe de ventas, habla con él, que hace bien el trabajo, habla con el cliente y no tiene nada que ver con lo que le ha dicho el vendedor. Es una pena, pero bueno, a lo mejor con esto que os he dicho se puede modificar. Tengo casos de alumnos que han modificado su esquema de trabajo con este cuadro que os acabo de decir y han estado contentísimos. Espero que vosotros también. Gracias.